Bien, queridos alumnos, muy buenos días. Vamos a recordar lo que se hizo en la clase de ayer. Tenemos a Juan, dice, tiene un espacio en forma de un triángulo rectángulo para sembrar pasto, tal como se muestra en la imagen. Solo que acá no lo han hecho de un color verde, sino aquí está un color medio rojito, ¿no? Dice que si la región circular presenta a la piscina, determina el área que ocupa el espacio verde. ¿Cómo calcular el área de un triángulo? Eso sería cateto por cateto entre 2 o base por altura entre 2. Pero la base y la altura no estaba completa. Se tuvo que completar utilizando la propiedad de las tangentes. ¿Qué dice la propiedad de las tangentes? Si B y C son puntos de tangente, entonces la distancia entre BA y la distancia de C hasta A es la misma. Por eso es que pudimos completar aquí con 8. Porque M y N son puntos de tangencia. Lo mismo se hizo aquí. Como N y M son puntos de tangencia, entonces CN y CP miden 4. Y en este caso, cuando M y P son puntos de tangencia, se completó con 12 en AP. De esa manera podemos obtener los catetos del triángulo. En este caso el cateto AC, que sería la base, es 16 metros y la altura, que sería el otro cateto, 12 metros, que es la suma de 8 metros más 4 metros, ¿no? La suma de estos dos, 12 metros, y la suma de estos dos, 16 metros. Si queremos calcular el área del triángulo, simplemente multiplicamos base por altura. 16 metros por 12 metros entre 2. Y este resultado nos había salido 96 metros cuadrados. Pero eso en realidad es el área de todo el triángulo. Pero no está coloreado todo el triángulo, ¿verdad? A eso le tenemos que restar el área del círculo. Pero para calcular el área del círculo, ¿qué necesitamos? El valor del radio. Pero como no tenemos el valor del radio, vamos a utilizar el teorema de Poncelet. ¿En qué consiste el teorema de Poncelet? La suma de los catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Los catetos son 16 metros y 12 metros, igual a 20 metros más 2 veces el radio. 12 más 16, 28, el 20 pasa a restar y tendríamos que el radio es 4 metros. Una vez que sabemos cuánto es la medida del radio, podemos calcular el área del círculo. ¿Cómo calcular el área del círculo? Radio al cuadrado por pi. ¿Cuánto es el valor del radio? 4 metros, lo elevamos al cuadrado y le multiplicamos por pi. Y este resultado nos sale 16 pi metros cuadrados. Pero como nos piden calcular solamente la parte sombreada, la parte que va a ir el gras, ¿no? Entonces vamos a tener que restar el área de todo el triángulo, que es 96 metros cuadrados, menos el área de la piscina, que es 16 pi metros cuadrados. Pero como el valor de pi es 3,14, se multiplica por 16 y este resultado me da 50,24 metros cuadrados. Al restarlo con 96 metros al cuadrado nos da un resultado de 45,76 metros al cuadrado. Este ejercicio lo trabajamos el día de ayer y en la práctica de su evaluación final del día de hoy va a haber una pregunta parecida a esto. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Entonces, No, todo claro. listo. Todo claro, mi. Continuamos con el ejercicio número 9 de la página 177 de su libro de actividades. ¿Qué dice este ejercicio? Nos dicen que M y N son puntos medios de BC y de AD. Quiere decir que M es punto medio de BC, quiere decir que estas dos distancias son iguales. O le pueden poner otra variable si gustan. Y que N es punto medio de AD. O sea, quiere decir que estas dos distancias son iguales. Pero como estos son figuras cuadrangulares y inclusive son paralelogramos, sus lados opuestos son iguales. Quiere decir que acá también va a ser X y esta distancia también va a ser X. Pero bueno, todavía no agreguemos variables, solamente estoy dando las indicaciones. Ahora, dice, determina el área de la región sombreada. Pero, ¿qué es lo que podríamos hacer aquí? Observamos que esta parte sombreada
lo podemos trasladar, ¿verdad? Y si lo trasladamos, pues prácticamente va a quedar sombreado todo esto, ¿no? Y además también va a poder, inclusive, ya no solamente pues la figura queda sombreado esta partecita, sino también va a ser todo el cuadrado, ¿verdad? Va a ser todo el cuadrado. O sea, prácticamente estaría coloreado todo el cuadrado. Pero para calcular el área de un cuadrado, o sea, prácticamente esto ya quedaría en blanco, ¿no? Acá no tengo blanco, prácticamente pues esto ya no estaría coloreado, ¿no? Esto ya no estaría coloreado, es como si lo despintamos y lo estamos pasando al otro lado, ¿no? Ahora, pero, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado, chicos? Lado al cuadrado. O lado por lado, ¿verdad? Lado. Entonces decimos área Al cuadrado pase por altura. del área del cuadrado sería lado por lado. Pero no tenemos más que un lado. ¿Y cómo podemos asegurar que es un cuadrado? Muy fácil. De esta forma podemos asegurar que esta imagen es un cuadrado. Para empezar, esta flechita que está aquí sería el radio. Si esa flechita lo hacemos girar hacia B, esto sigue siendo el radio. Entonces, ¿cuánto mide el radio? 12 metros, ¿verdad? Y si esta flechita lo hacemos girar hacia abajo, ¿cuánto mide AN? Porque AN también sería el radio, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto mide AN? 12. 12 metros. Entonces ya podemos asegurar que esa figura es un cuadrado. Entonces decimos, el área del cuadrado sería lado por lado o lado al cuadrado. 12 metros al cuadrado. ¿Cuánto es el resultado entonces? 144. 144 metros cuadrados. Hasta ahora no se acostumbran a decir las unidades. 144 metros al cuadrado. Listo, problema resuelto. En el ejercicio número 11. ¿Alguna pregunta en el ejercicio 9? Ninguna, ¿no? Ok, ejercicio número 2. Calcula el área en el que se debe colocar gras si el área del semicírculo está destinada para juegos. Muy bien, este sería el semicírculo. A ver, entonces esto sería lo que estaría destinado para juegos. Apaguen sus micros si no van a participar. Y luego, colocar gras sería pues toda esta parte que está de sombreada, ¿no? Y aquí se va a colocar el gras. ¿Listo? Pero no está pintado todo el gras, pues, ¿no? No está coloreado todo el gras. Sería bonito si el gras estuviera pues coloreado todo, como está en la imagen al costado. Pero a eso le tenemos que restar menos el área donde va a ir los juegos, ¿sí? Entonces, hay un dato importante que nos dan en el ejercicio. Nos dicen que OA y OB es igual a 20 metros. Entonces, prácticamente OA también va a ser igual a 20 metros. Entonces, mira, acá está O y acá está A. Y todo esto es 20 metros. Y si OA es 20 metros, ¿cuánto mide desde O hasta B? 20 metros también. También sería 20 metros porque sería los radios de centro con el centro O, ¿no? Entonces, este radio es OB y OA. Y tienen la misma medida, 20 metros, ¿no? Ahora, pero nos dicen que O1 es también un centro, el centro del semicírculo. Entonces, ¿cuánto mide O1 y O1 y B? ¿Cuánto sería la distancia de cada uno de estos? 10. Sería 10 metros, ¿no? Y acá también sería 10 metros. Muy bien. Listo. Pero para calcular la parte sombreada, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero tendríamos que saber cuánto es el área del sector, porque se llama sector circular, A o B. ¿Cómo calcular el área de ese sector circular? Recordemos que aquí, pues, prácticamente aquí representa un ángulo recto. Y esta parte
viene a ser con respecto al círculo? ¿Qué parte representa con respecto a un círculo? La cuarta parte. Muy bien, la cuarta parte. Entonces decimos por aquí, el área del sector circular, porque es un sector circular, ¿sí? Es de la misma forma como calcular el área de un círculo, pero a esta área de un círculo le vamos a dividir entre ¿cuánto? 4. Entre 4. Entre 4. Porque esto representa lo que está sombreado de verde, es la cuarta parte. Ahora sí, reemplazamos, pero sabemos que aquí los radios, este es 20 metros y este también es 20 metros, ¿verdad? Entonces vamos a borrar acá esto un poquito más. Ya, y acá también sería 20 metros. Entonces tenemos que el radio es 20 metros al cuadrado multiplicado por pi, pero pi es 3,14 entre 4. ¿Cuánto es 20 por 20? 400. 400 entre 4. 100. Y 100 por 300 por 3,14. 31. No. 314 314 metros al cuadrado. Así es. Cuando tú multipliques 100 por 3,14, prácticamente esos dos ceros hace que la coma corra hacia la derecha y la coma quedaría acá al final. Sería 314. Bien, entonces ya tenemos el área de todo el sector circular que va a ir de color gras, pero en realidad tenemos que quitarle algo, donde va a ir los juegos. Esto puede ser muy bien 314 metros al cuadrado, pero es todo el sector. ¿Pero acaso está sombreado todo el sector? No está sombreado todo el sector donde va a ir el gras. Solo quieren que ahora, en este caso, quitemos el área donde va a estar los juegos. Pero donde está el área de los juegos es un semicírculo. Y este semicírculo también se puede calcular su área. Ahora, el área es lo mismo, vamos a poner acá, área del semicírculo. Semicírculo. Que es lo mismo, semicírculo. Que es lo mismo que utilizar el área del círculo, que es radio al cuadrado por pi, pero a esto lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Porque no está dibujado 2. todo, ¿verdad? No está Entre todo. 2. Es entre 2, la mitad, ¿verdad? ¿Cuánto es el valor del radio? Vamos a recordar aquí, ponemos, esto es el radio. Pero este radio, ¿cuánto mide? 10. 10 metros, ¿verdad? Entonces sería 10 elevado al cuadrado por 3,14 entre 2. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 100, ¿verdad? ¿Y 100 entre 2? 50. ¿Y 50 por 3,14? 157. 157, muy bien. 157 está en metros, metros al cuadrado. Listo. Entonces, esta área, lo que nos está mencionando es de 157 metros al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que solamente me quede la parte sombreada como está en la imagen del libro? Restar las dos áreas. Estar las áreas. El área sombreada, así es como ustedes lo están diciendo, va a ser una resta entre el área de ¿quién? El área del sector menos el área de ¿quién? Del semicírculo. Del semicírculo. Semicírculo. Muy bien. Reemplazamos entonces, decimos el área sombreada va a ser igual a 314 metros al cuadrado menos 157 metros al cuadrado. Finalmente, entonces, ¿cuánto va a ser el área sombreada? 157 metros al cuadrado. Si lo restan, va a salir ese valor.
Listo, queridos estudiantes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo claro. No, miss.